Wow, qué elevador, qué espiritual estuvo este canto. Muchas gracias a nuestros hermanos. El Señor, me imagino que en el cielo hay gozo cuando le alabamos. Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué gozo es estar aquí en la presencia del Señor, en su casa de nuestro buen Padre, y ver a la familia unida, porque todos ustedes forman parte de esta familia del Señor. El Señor ha puesto en nuestro deseo, nos ha inspirado acerca de un gran plan que el Señor llevó a cabo en nuestras vidas. Un plan que no surgió en un momento desesperado, sino que este plan ya había sido ideado, ya estaba formulado, ya había un documento completo que decía: ábrase en caso de pecado. Antes de la creación ya estaba depuesto este plan. Y no solamente comenzó con el nacimiento, con la promesa de un Salvador, sino que abarca aún más. Este plan tiene que ver con la vida de este Salvador. En su vida nos da ese modelo que nosotros podemos seguir. Él nos dio esa enseñanza para que nosotros vayamos en sus pisadas, esas pisadas que nos llevarán hasta la Canaán celestial. Pero también incluye su muerte y su resurrección, con la cual nos muestra también que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Él promete también que vendrá a buscar a su pueblo, vendrá a buscarnos. Bendito sea esa esperanza. Este es el plan completo. Cuando el Señor nos inspiraba, lo comparaba yo a unos ciegos que escucharon hablar que había un elefante cerca de la ciudad. Toda la ciudad eran ciegos y nunca habían visto un elefante. Así que nombraron una comisión y los mandaron: vayan a ver qué es ese animal, cómo es. Así que cada uno llegó, exploró, tocó y regresaron al pueblo con su explicación. ¿Qué era un elefante? Uno tocó las orejas, otro tocó las patas, otro la trompa, otro la cola. Así que al final, entre todos pudieron idear cómo era este elefante. Nosotros no podemos solamente resumir en estas pocas palabras ese magnífico plan de redención que el Señor hizo en nuestro favor. Así que vamos a estar en algunos otros días trabajando sobre ello, porque es mensaje del Señor. Esta mañana vamos a hablar acerca de ese primer advenimiento, nacimiento. Lo toman del latín natividad, que viene a decir eso mismo, un nacimiento. Y vamos a utilizar algunos métodos de investigación para poder descifrar, para que sea la Biblia que nos hable esta mañana. Y vamos a hacer estas preguntas. Y la idea es que sea fácil de recordarlas, que nosotros podamos identificar claramente, y cuando alguien nos pregunte de afuera, podamos responder de una forma sencilla. ¿El qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué evento fue? Vamos a también preguntarle a la Biblia cómo sucedió el nacimiento. Vamos a preguntarle quién nació. Vamos a preguntarle dónde fue que nació este Salvador. ¿Cuándo sucedió? ¿Para qué vino este Salvador al mundo? Y vamos a también traer las pruebas. Vamos a buscar en las profecías qué es lo que el Señor inspiró y cómo fue. Y vamos a también traer las pruebas que son el cumplimiento de estas mismas promesas. Así que veamos la primera parte. ¿Qué sucedió? El nacimiento del Salvador del mundo.
Él vino, se llevó a cabo, fue real. Los ángeles lo anunciaron. Quiere decir que fue un sagrado acontecimiento, que Dios, el Espíritu Santo estaban trabajando en conjunto para que el Hijo, el amante Hijo, pudiera venir a esta tierra. Fue profetizado. ¿Desde dónde comenzó? La primera profecía que anunciaba un Salvador. El protoevangelio, el inicio, Génesis 3:15. Los que tengan su Biblia, busquen su Biblia, a ver si su Biblia tiene el mismo versículo que la mía. Bueno, la mía fue electrónica, es la misma. Pero verifique que ahí está ese versículo. ¿Cómo dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la primera promesa de que iba a venir un Salvador. El cumplimiento. ¿Qué sucedió? Apocalipsis 12:5. Busquemos en nuestras Biblias. El apóstol Juan, Dios le revela y entonces él escribe: y ella dio a luz un hijo varón. Lo dice ahora en pasado, él está en el presente y está hablando de ese pasado. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dios es veraz, Dios cumple lo que promete. Alabado sea su nombre. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Explíqueme eso. Isaías viene a hablarnos. Isaías lo llamamos como testigo. Capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál fue la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y nosotros ahora sabemos que Emmanuel significa ese Dios con nosotros. Ese propósito, esa misión. Al venir Cristo estaba reflejando también a Dios Padre, porque Jesús dijo: el Padre y yo, uno somos. Y al venir Cristo, entonces era Dios que estaba en medio de su pueblo, revelando su personalidad, revelando su carácter a todo el mundo. Y no solo al mundo, sino a todo el cosmos, toda cosa creada, todo hijo que fue creado fuera de este planeta. El cumplimiento de este cómo lo encontramos en Lucas del 26 al 31. Es el relato cuando Gabriel se presenta a María. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién fue enviado? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. El Señor lo prometió y Él se estaba cumpliendo. María lo estaba experimentando. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, le vuelve a confirmar: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, el Salvador. ¿Quién vino a nacer? Hemos dicho que el Salvador, pero necesitamos un nombre. Cuando envían a un embajador, no solamente le dicen: va a ir el embajador de Canadá allá a Francia. No, dime cuál es el nombre del embajador. Necesitamos saberle para tenerle su letrero de recibimiento en el aeropuerto, para decirle bienvenido. Necesitamos saber el nombre, que la Biblia nos revele cuál es su nombre: Jesús. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre, diciéndole a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Se imagina usted? Desde el momento en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los nombres tenían un gran significado, y este nombre tenía que serlo, no podía pasar de ser percibido. Cuando fue presentado en el templo y decir: ¿cuál es su nombre? Jesús, el Salvador.
Alabado sea su nombre. Qué nombre tan poderoso el que recibió. Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es el ungido en griego, en hebreo, el Mesías tanto esperado, de lo que habló tantas profecías, se estaba cumpliendo en él. Era cierto, así es como el Señor lo indicó. Emmanuel, bendito nombre que fue dado también. En Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que viene la Virgen y concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Veamos el cumplimiento. ¿Le fue puesto ese nombre? Lucas 1:31 y 32 y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será, ¿cómo será? Grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto solamente puede estar hablando de nuestro Dios, el reino eterno, el reino prometido, un reino de paz. Mateo 15:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, hablando del nombre Cristo. Esta fue una situación en nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y la gente contesta que eres un profeta, que tal vez eres Elías. Y el Señor les hace la pregunta directo a ellos: ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Y entonces, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres aquel enviado que está con nosotros y nuestros ojos lo ven. Prometió también Dios que sería de la descendencia de Abraham. Génesis 22:18. Busquemos en nuestras Biblias. En tu simiente, le dice Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La misma promesa es repetida en Jeremías 28:5 y 6. Y nuevamente el Señor vuelve a prometerlo. Salmo 132, versículo 11. Usted lo puede comprobar en su Biblia. El cumplimiento. Veamos el cumplimiento. Genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 16. ¿Alguien se quiere parar de nuestra congregación y leer esta genealogía? ¿Quién ya lo tiene? No todos, solo uno. Muy bien, hermano, por favor. Del 1 al 16. Amén.
Amén. Esa es la prueba, mis hermanos. Usted sabe que todos los judíos están bien metidos en ello. Tienen que buscar su genealogía, de dónde descienden. Y Mateo les está diciendo eso mismo a todos los que le escuchaban. Aquel que ustedes crucificaron es Cristo el Señor. Miren, les doy las pruebas, las mismas pruebas que nosotros estamos viendo. Nuestro Señor Jesucristo, la ascendencia era hacia Abraham. Entonces se está cumpliendo la promesa que Dios le estaba dando a Abraham. Dios también prometió que nuestro Señor Jesús vendría de un linaje real. ¿No es cierto? Isaías 9, versículo del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria sea su nombre. Está hablando del reino que tendría que venir de una cuna real, es decir, de la cuna del rey David. Lo dilatado de su imperio, vuelve a repetir. En el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Veamos el cumplimiento. Lucas del 23 al 38. No vamos a leer todo, pero en él, Lucas, es un ferviente investigador. Él no estaba presente, es un discípulo. Él escribe el libro y él comienza su escrito diciendo: yo hice mi investigación y lo que yo les digo, le está enviando una carta a Teófilo, un amigo. Le dice: lo que yo os escribo es a raíz de esta investigación. Y entonces él nos describe todo esto y nos dice en el versículo 32: hijo de David, hijo de Esaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Nasamón, hijo de Nazón. Lucas va un paso más allá. Él hace el linaje en forma ascendente hasta llegar a Dios para decir en su final versículo, en el versículo 38, Jesús, Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Ese es el cumplimiento que el Señor estaba dando. Son sus señales, señales que se cumplieron. ¿Dónde? ¿Dónde iba a nacer este Salvador? Ahora ya sabemos el nombre. ¿Dónde iba a nacer Jesús? ¿Dónde iba a nacer Emanuel? Miqueas 5:2 nos lo revela. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nosotros vamos a observar dónde es que estaba situada Belén. Muy cerca de Judea, que es en la parte inferior, letras en negrilla. Vamos a encontrar ahí esa pequeñita ciudad, Belén. A esa se estaba refiriendo el Señor. Entonces quiere decir que todo aquel que estaba esperando su venida, sus lentes, sus telescopios, todo estaba dirigido hacia Belén, de donde iba a nacer el Salvador. Lucas, capítulo 2, del versículo 4 al 6, dice: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo, en Belén. Mateo también corrobora este hecho, para darnos más prueba. Del capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y lo podemos comparar también con la historia, que estuvo ese rey presente, Herodes, gobernando sobre también esta ciudad. Y encontramos más pruebas que no son bíblicas, pero son parte de la historia. ¿Cuándo iban a ser? Eso es bien importante, mis hermanos, porque tiene que ver también proféticamente con su segunda venida. No sabemos fechas,
pero Él nos dejó muchas señales para que nosotros estemos alerta. Daniel capítulo 9, versículo 24. El pastor hablaba de esto la semana pasada. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo describe en el siguiente versículo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿para qué? Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Este es el plan completo que se iba a llevar a cabo. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese es el plan completo. Está en esta parte gráfica, es mejor ilustrado. En el 457 se da esa orden para edificar Jerusalén. En el 408 se realiza. 62 semanas después es el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo para prepararlo para su ministerio. No hay fechas, recordemos, no hay una fecha exacta de su nacimiento. Cuando los historiadores hablan del año 0, no es completamente cierto, porque hay una variación de años, porque no tienen claro esto, pero tenemos esto, que es fiel, que el Señor nos indica la historia completa, hasta su próxima venida, que tampoco no hay una fecha. Como les decía, el Señor dejó indicios, nos dejó claves para que nosotros seamos veraces en buscar en su palabra. ¿Para qué iban a ser este Salvador? ¿Solamente para ser Dios con nosotros? Para ser el Cristo, para ser Jesús el Salvador. Isaías 9:6 nos describe: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esa relación directa. Los nombres que fueron dados a nuestro Señor, a nuestro Salvador, es la relación, la misión que iba a llevar a cabo con su pueblo, con la raza caída, la restitución de su nombre ante todo el cosmos. Admirable Consejero, en el cual nosotros podemos venir, no importa nuestra necesidad, que en Él hallaremos el consuelo y hallaremos el mejor consejo para que podamos guiarnos en esta vida. Dios fuerte, Jesucristo, es Dios, Padre eterno, porque Él estuvo desde la eternidad junto con Padre y con el Espíritu Santo, involucrado en la creación, haciéndonos a su imagen y semejanza, Príncipe de paz, porque Él instituyó su reino nuevamente. Y cuando Él venga a buscarnos, en su trono lo veremos. Lucas 19:10 nos da esa prueba, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos. Él es el que siempre tiene ese propósito. No somos nosotros que vamos a buscarlo, es Él que viene a buscarnos, viene a rescatarnos, viene a sacarnos de ese foso cenagoso en el cual el pecado nos mantiene. Mis hermanos, hasta aquí solamente hemos hablado de la verdad, de un fundamento que es innegable, que no es discutible, porque la palabra es, será y siempre permanecerá igual que nuestro Dios.
Pero hay muchas cosas que han venido a minar a veces nuestra confianza en el Señor. Que el Señor nació el 25 de diciembre es falso. No lo fue. Yo me acuerdo cuando era niño, el día que más íbamos a la iglesia o que nos preparábamos mejor para ir a la iglesia, era esa fecha, para ir a dar gracias a Dios, para estar ahí, los cantos y todas esas cosas. Pero no nació ese día nuestro Señor Jesucristo. Y también el Señor nos da pruebas de ello. Cuando vinieron los ángeles a anunciarle a los pastores, dice que los pastores estaban cuidando las ovejas, haciendo la búsqueda acerca del clima en esos tiempos. Yo lo comparo al clima donde yo nací. En invierno la temperatura baja 0 grados, menos 2 grados. Así es parecida la temperatura en Belén. Imposible que los pastores hayan estado a campo libre ahí viendo a sus ovejitas a una temperatura tan baja. No puede ser. Haciendo una búsqueda, escribiendo en el de internet, Google, la Navidad, una festividad pagana, encontramos 281,000 resultados asociados. Mis hermanos, yo nací en esta iglesia a los 23 años. Ustedes me adoptaron como hermano. Yo los adopté como mis hermanos. Algunos yo les dije mamá espiritual, padre espiritual, porque me han guiado. Pero a mi 3er año de entrar a la iglesia, no me habían dicho que habían voces extrañas, que estaban por ahí, que estaban escondidas, algunos que salieron de nosotros, que si hubieran sido nuestros nunca se hubieran ido. Y otras voces de otras denominaciones. Y yo, nací en la era de la tecnología, de internet, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y empecé a buscar y encontré información. Hasta ese momento yo tenía gozo al venir a la iglesia a cantar. Pero a raíz de ahí ya no era, supuestamente decía era un celo santo, pero no, era un celo que me consumía, que no me dejaba estar en medio de los santos, en medio de la congregación de nuestro Dios. Imagine lo que yo llegué a hacer. Había un canto, no le voy a decir qué canto, y yo ya había escuchado cosas raras de ese canto. Y entonces yo salí y me puse afuera de la iglesia. Voy a esperar que termine ese canto porque eso es lo que he escuchado. Finalmente, mis hermanos, no hago el cuento más largo. En oración yo le decía, Señor, yo quiero sentir el gozo de estar en medio de tu congregación. Entonces, comenzamos a buscar en la palabra de Dios el fundamento, la verdad, porque hay mucha mentira ahí en el internet. Si tú vas y buscas noticias, el 70% de las noticias en los medios sociales es falso. Ya los gobiernos ya no saben qué hacer, porque hay noticias de todo tipo que son mentira. Y entonces, yo decidí como Pablo en 1 Corintios 2:2, no escuchar otra cosa, nada de ruidos, nada de voces extrañas, que solamente a Cristo y a este crucificado. Porque esto no parará. Los escritos de profecía nos dicen, nos dan consejos acerca de voces extrañas que existen. Pero nosotros necesitamos quitar todos esos ruidos y concentrarnos solamente en el camino que nos lleva a la salvación, el fundamento de nuestra creencia, que es en Cristo Jesús. Permítanme leerles esta última cita, mis hermanos. Ya no los quiero cansar más, pero tenemos que tener claro eso. La palabra de Dios es la que nos da el fundamento, la que nos da dónde pararnos firmemente y que no vengan temblores, no vengan vientos y nos hagan desistir en lo cual hemos creído, por lo cual
nos hemos un día confesado en las aguas bautismales que dejábamos el mundo y nos entregábamos toda nuestra vida solamente a su servicio. Este escrito inspirado está en Escritos Selectos. Tomos selectos. Jesús va a venir, mis hermanos, así como se cumplió todas las promesas en el pasado, pero no será como en su primer advenimiento. Un niño en Belén, no como cabalgó al entrar en Jerusalén, cuando los discípulos alabaron a Dios con fuerte voz y clamaron, ¡Hosana!, sino que vendrá en la gloria de su Padre. Y con todo el séquito de santos ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo se vaciará de ángeles, mientras los santos estén esperando, mirando hacia el cielo, como lo hicieron los galileos cuando ascendió desde el monte de los olivos. Entonces, únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso dechado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle, «He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará». Y serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que despierta a los santos que duermen y los invita a salir de su cama de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad y clamando victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. Los santos transformados son luego arrebatados y juntamente con los ángeles al encuentro del Señor en el aire, para nunca más quedar separados del objeto de su amor. Dos pequeñitos consejos. Nuestro Señor, hay muchas cosas asociadas al 25 de diciembre, que si buscamos en la historia, tiene razón. Pero este 25, muchas personas del mundo se sienten tocadas por recordarse que una vez vino un Salvador. Ellos aún no lo conocen. Nosotros gozamos de ese conocimiento, de esa compañía con Dios. En lugar de hablar de la falsedad, hablemos de la verdad. Que Dios esté presente en esa reunión. Posiblemente te vas a reunir con tu familia. Posiblemente invitarás a alguien. Que Cristo, que Jesús esté presente en esta reunión. ¿Por qué no desearnos feliz Navidad en febrero? Hagámoslo en marzo, hagámoslo en junio, que todo el tiempo Cristo esté presente en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.